Bienvenidos a mi canal, su fuente favorita de noticias del mundo del espectáculo turco. Si eres nuevo por aquí me presento, soy, y me dedico a traerles las últimas novedades, los rumores más calientes y por supuesto, análisis profundos de todo lo que pasa con nuestros actores y actrices turcas favoritos. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanem de Erkencikus Zeynep de Doğu Kaderindir, y tantos otros personajes que nos han robado el corazón. Y es que últimamente han surgido algunos rumores bastante fuertes sobre un posible cambio en su apariencia, un cambio que, según las malas lenguas, podría haber sido el resultado de alguna que otra visita al quirófano. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de la posibilidad de una cirugía secreta de Demet Özdemir, y cómo esto podría estar relacionado con su nuevo papel. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles que la belleza es subjetiva, que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca, y que nuestro objetivo aquí es simplemente analizar la información que está circulando y ofrecerles una perspectiva informada, siempre con respeto y sin juicios de valor. No estamos aquí para criticar, sino para entender el contexto y el posible impacto de estas decisiones. Y ya que estamos en eso, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás análisis de tus series turcas favoritas, entrevistas exclusivas, detrás de cámaras y muchísimos chismecitos más. No te lo querrás perder. Además, suscribiéndote apoyas mi trabajo y me motivas a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que dale clic a ese botón rojo. Ahora sí, manos a la obra. Como les decía, los rumores sobre una posible cirugía de Demet Özdemir han estado circulando con fuerza en las últimas semanas. Todo comenzó con la aparición de las primeras imágenes de su nuevo proyecto, una serie que hasta ahora se mantiene bajo 7 llaves, pero que promete ser un bombazo. De hecho, la información que se ha filtrado es tan escasa que prácticamente solo conocemos el nombre tentativo del proyecto, que al parecer será algo así como Sombras del Bósforo. Suena intrigante, ¿verdad? En estas imágenes, algunos fans notaron un cambio sutil, pero perceptible, en el rostro de Demet. Unos pómulos más definidos, una nariz ligeramente diferente, y un contorno facial más estilizado. Por supuesto, la reacción en redes sociales no se hizo esperar. La maquinaria de los likes, los comentarios y los compartidos se puso en marcha, y los hashtags #Demet Özdemir, #cirugía estética y #nueva serie se convirtieron en trending topics en Turquía y en varios países de Latinoamérica. Algunos usuarios afirmaron que se trataba simplemente de un buen maquillaje y la magia de los filtros. Y no podemos negar el poder de un buen contouring. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que había algo más detrás de ese cambio. Empezaron a circular comparaciones entre fotos antiguas y recientes de Demet, y las conclusiones eran, cuando menos, interesantes. Casi como una investigación forense facial. Y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Resulta que, según algunas fuentes cercanas a la producción de la nueva serie, y cuando digo cercanas, me refiero a un amigo de un amigo que trabaja en el catering, ya saben cómo es esto. El personaje que interpretará Demet requiere una imagen muy específica, una imagen que, al parecer, no se ajustaba del todo a su apariencia natural. Se rumorea que el personaje es una mujer de negocios poderosa y sofisticada, con una imagen impecable y un aura de misterio. Esto obviamente encendió aún más las alarmas y alimentó la teoría de la cirugía secreta. Si es cierto, Demet estaría dispuesta a todo por meterse en el papel. Pero, ¿qué tipo de cirugía podría haberse realizado Demet Özdemir? Bueno, aquí entramos en terreno de especulación pura y dura, pero basándonos en las comparaciones de fotos y los comentarios de algunos expertos, y aquí me refiero a expertos entre comillas, porque la mayoría son cuentas de Instagram que se dedican a analizar rostros de celebridades, pero bueno, algo es algo. Se barajan varias posibilidades. La primera, y la más mencionada, es una rinoplastia, es decir, una cirugía de nariz. Muchos aseguran que la forma de su nariz es ahora más fina y delicada que antes. Si comparamos fotos de sus inicios en la televisión con las más recientes, la diferencia es sutil, pero perceptible. La punta de la nariz parece más definida y el puente nasal ligeramente más estrecho. Otra posibilidad que se ha comentado es un posible aumento de pómulos.
Al parecer, el rostro de Demet luce ahora más definido y con unos pómulos más prominentes, lo que podría indicar el uso de rellenos con ácido hialurónico o, incluso, la colocación de implantes. Los rellenos son una opción menos invasiva y con resultados temporales, mientras que los implantes ofrecen un cambio más permanente. Si optó por la segunda opción, Demet estaría comprometida al 100% con su nuevo look. Y por último, también se ha hablado de un posible lifting facial, aunque esta opción parece menos probable, dado que Demet es una actriz relativamente joven. Sin embargo, algunos argumentan que un lifting sutil podría haber contribuido a mejorar el contorno de su rostro y a darle un aspecto más rejuvenecido. Un mini lifting, tal vez, para tensar ligeramente la piel y definir la mandíbula. Aunque sinceramente creo que esto sería innecesario, Demet ya es hermosa por naturaleza. Además de estas cirugías faciales, también se ha especulado sobre posibles retoques en otras partes del cuerpo. Algunos fans han notado un cambio en el tamaño de sus senos, lo que ha alimentado los rumores de un posible aumento mamario. Sin embargo, esta es una especulación aún más arriesgada, ya que el cambio podría deberse simplemente al tipo de ropa que usa o a cambios en su peso. Ahora bien, es importante recalcar que todo esto son solo especulaciones basadas en la observación de fotografías y en los rumores que circulan en los medios. Demet Özdemir, hasta el momento, no ha confirmado ni negado haberse sometido a ninguna cirugía estética. Y como les decía al principio, está en todo su derecho de mantener su vida personal en privado. No podemos obligarla a revelar información que no quiere compartir. Pero entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a este tema? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, Demet Özdemir es una figura pública muy querida y admirada, y como tal, su vida y su apariencia están constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, y cualquier cambio en su aspecto físico no pasa desapercibido. En segundo lugar, la cirugía estética es un tema que genera mucha controversia y debate. Hay quienes la ven como una forma de mejorar la autoestima y sentirse mejor con uno mismo, mientras que otros la critican por promover ideales de belleza poco realistas y fomentar la inseguridad. Es un tema delicado que toca fibras sensibles en muchas personas. Y en tercer lugar, creo que la posible cirugía de Demet Özdemir plantea una pregunta interesante sobre la presión que sufren las actrices y actores para cumplir con ciertos estándares de belleza, especialmente en una industria tan exigente como la del entretenimiento. ¿Hasta qué punto están dispuestas a llegar para conseguir un papel o para mantener su relevancia en el mundo del espectáculo? ¿Es justo que se les exija cumplir con ciertos cánones de belleza para ser consideradas exitosas? Esta pregunta, por supuesto, no tiene una respuesta fácil ni única. Cada persona tiene sus propias motivaciones y prioridades. Pero sí creo que es importante reflexionar sobre el impacto que estas decisiones pueden tener en la imagen que proyectan a sus fans, especialmente a los más jóvenes, que a menudo ven en sus ídolos un modelo a seguir. ¿Qué mensaje estamos enviando si las actrices y actores se sienten obligados a recurrir a la cirugía estética para encajar en ciertos roles? ¿Estamos perpetuando una cultura de la imagen en la que la apariencia es más importante que el talento y la personalidad? En definitiva, la posible cirugía secreta de Demet Özdemir es un tema complejo y polémico, que nos invita a reflexionar sobre la belleza, la presión social y los estándares de la industria del entretenimiento. No sabemos con certeza si la actriz se ha sometido a alguna cirugía o no, pero lo que sí sabemos es que sigue siendo una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía, y que estamos ansiosos por verla brillar en su nuevo papel. Independientemente de si se ha hecho o no algún retoque, su talento y carisma siguen intactos. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hemos hablado sobre los rumores de una posible cirugía secreta de Demet Özdemir, motivada quizás por exigencias de su nuevo papel en Sombras del Bósforo. Hemos analizado las posibles cirugías a las que podría haberse sometido, basándonos en comparaciones de fotos y comentarios de expertos de Instagram. Y hemos reflexionado sobre el impacto que este tipo de decisiones pueden tener en la imagen que proyectan las figuras públicas y en la presión que sufren para cumplir con ciertos estándares de belleza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ustedes son los mejores. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si tienen alguna opinión sobre este tema, o si quieren compartir sus propias observaciones sobre el cambio en la apariencia de Demet Özdemir, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que se ha operado? ¿Les parece bien que lo haga? ¿Creen que la presión de la industria la obligó a tomar esta decisión? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la belleza está en el interior, y en un buen filtro de Instagram. Chao, chao.